pesar de los difíciles momentos que nos toca vivir, a pesar de la distancia, queremos tomarnos un tiempo para celebrar junto a ti nuestro aniversario. Hoy cumplimos 53 años junto a ti. Y queremos agradecerte porque nos permites ser parte de tu hogar. Nos permites ser parte de tus sueños y los de tu familia. Pero por sobre todo, queremos agradecer la confianza y amistad que depositas en nosotros. Muchas gracias, juntos saldremos adelante. La Promotora, 53 años junto a ti. Muy buenas tardes a toda la gente que ya se ha dado cita a esta cuarta jornada de nuestras conferencias gratuitas. A pesar de la distancia, celebramos juntos 195 años de libertad. Hoy, 6 de agosto, homenajeamos a nuestra patria querida, Bolivia, y orgullosos de ser bolivianos, nos sentimos como funcionarios de la Promotora FB y también todos los que nos están siguiendo en este momento. Estamos contentos porque hoy estaremos tocando un tema muy específico, un tema muy esencial, el tema que está generando bastante polémica y es el tema de la pandemia. El importante papel que están jugando todos los datos, su interpretación, la percepción social de los mismos y las decisiones basadas en ellos están siendo esenciales en el manejo de la crisis del coronavirus. Es por esta razón que queremos que estés informado, por lo cual hoy en particular hemos invitado a esta conferencia Mitos y Realidades del COVID-19, así se denomina la conferencia del día de hoy, dictada por el doctor Joaquín Salcedo, profesional destacado en el área de epidemiología, ex consultor de la OMS, OPS, quien actualmente es docente de varias universidades. Doctor Salcedo, ya nos encontramos con usted al otro lado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En este Día de la Patria me toca hacer comentarios sobre aspectos importantes del COVID-19. En este momento hay una cantidad muy grande de mensajes por las redes sociales y a veces existe desorientación en la gente. De manera que mi propósito ahora es comentar varios de los puntos que son interpretados de diferente manera. Espero que la información sea clara y tenga un beneficio para todos los que escuchan. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar inicio entonces al día de hoy, a la conferencia denominada Mitos y Realidades del COVID-19. En nuestra semana aniversario, 53 años junto a ti, la Promotora FB. Lo dejamos con el doctor Salcedo con esta conferencia a partir de este momento. Muchas gracias. Gracias. Pandemia COVID-19. ¿Qué es una pandemia? Es la propagación mundial de una enfermedad nueva. Y esta enfermedad es causada por un virus. Este virus se llama coronavirus, SARS-CoV-2. Los coronavirus son una gran familia que causa enfermedades en animales y humanos. En humanos, varios coronavirus son conocidos como responsables de enfermedades que van de resfríos leves a cuadros clínicos severos. En 2003 tuvimos una epidemia en China, el SARS, síndrome respiratorio agudo. Luego, el 2012, el MERS, también por otro coronavirus en el Medio Oriente. Igualmente, una epidemia severa.
y a partir de diciembre del 2019, como muchos de ustedes recordarán, en China se reportaron casos de problemas respiratorios por el actual coronavirus responsable de la pandemia presente. ¿Y el COVID-19 qué es? El COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus, por el SARS-CoV-2. Esta enfermedad y este virus se desconocían antes del brote que surgió en China en diciembre del 2019. De manera que estamos frente a un agente infeccioso que se lo está comenzando a conocer. Siguiente, por favor. Veamos lo que ocurre con 100 personas que enferman COVID. Esta estadística se ha obtenido de la experiencia a nivel mundial. Sobre 100 personas que reciben al virus, lo que ocurre es que 80 de ellas tienen cuadros o muy leves o incluso asintomáticos, sin ningún síntoma ni signo. Y un 20% que tiene una enfermedad que exige cuidados especiales. De este 20%, el 15% después de un cuadro severo recupera y alrededor de un 5% fallece a consecuencia de la enfermedad. Aparentemente, el hecho de que 80% sufra un cuadro benigno o no tenga en absoluto ninguna molestia es una cosa buena. Sin embargo, el hecho de que estas personas que continúan haciendo su vida normal diseminan el virus y pueden infectar a otras personas constituye un problema serio porque facilita la difusión del virus y la propagación de la enfermedad, como estamos comprobando en nuestro país. El tiempo entre la entrada del virus al organismo y la aparición de los primeros síntomas varía entre 2 días y 14 días. Se acepta como un promedio el lapso de 5 días. Siguiente, por favor. Comentemos sobre el contagio. ¿Cómo es que este virus se propaga? Básicamente, 2 mecanismos. El contacto directo persona a persona, mediante la tos, a través del estornudo, cuando la persona habla e incluso cuando la persona respira. Y mediante las manos contaminadas con superficies infectadas. Y luego, cuando llevamos estas manos a la boca, a la nariz o a los ojos. Respecto al contacto directo, actualmente se sabe que el virus puede proyectarse con las gotas de saliva o del estornudo o incluso de la palabra normal hasta 1,5 metros, 2 metros de distancia. Por esto es que la recomendación categórica es mantener una distancia mínima de 1,80 metros o 2 metros de las personas que probablemente pudieran infectarnos. Siguiente, por favor. De estas formas de contagio se deducen las medidas que tenemos que aplicar para impedir el contagio. Una primera es la distancia social. La recomendación clara es mantener 2 metros entre una persona y otra, suponiendo que
una persona está infectada, si la persona con quien está en contacto se mantiene a 2 metros de distancia, las probabilidades de que lleguen sus gotas de saliva que contienen el virus son muy reducidas. Pero además, si estas personas usan barbijo y lentes, estas probabilidades son aún menores. Por otro lado, si hay una superficie impregnada con expulsión de gotas de saliva con virus que han llegado a depositarse en esa superficie y nuestras manos tocaran esa superficie, estas manos pueden ser un peligro porque llevan el virus a la boca, a la nariz o a los ojos. Por este motivo es que las manos deben lavarse con mucha frecuencia, sobre todo cuando se tiene el conocimiento de haber tocado superficies u objetos probablemente contaminados. Siguiente, por favor. Esas 3 mencionadas son las medidas cruciales que seguramente muchos de ustedes han escuchado reiteradamente. Hay otras medidas complementarias, preventivas. Cuando la persona tose y estornuda, es necesario que lo haga en la flexura del codo para evitar que se difunda su tos o su estornudo. Es importante desinfectar y limpiar las superficies contaminadas. Se sabe, hay varios estudios que han mostrado que persisten los virus en algunas superficies. Por consiguiente, aquellas que sean expuestas a la contaminación con virus por personas infectadas que han tosido, que han estornudado o simplemente han hablado y respirado en la proximidad, es conveniente que sean desinfectadas. Pero una medida crucial que tiene relevancia para prevenir es el evitar reuniones, aglomeraciones, sobre todo en ambientes cerrados. Y si se tiene que hacer un evento así, es preciso tomar las medidas de bioseguridad básicas, el uso de barbijos, de lentes, etc. Otro aspecto que no deja de tener importancia es el mantener un buen estado higiénico y nutritivo, mantenerse en condiciones saludables. Siguiente, por favor. Vamos a comentar un poco sobre las personas que tienen mayor riesgo cuando contraen esta infección. Sabemos que son las personas de mayor edad, a partir de los 65 años principalmente, y el otro factor es la condición de salud. Si además estas personas tienen una condición de salud negativa, por ejemplo, una enfermedad crónica, que puede ser hipertensión, diabetes, una enfermedad renal, cáncer, VIH, SIDA, etc., esta persona está en condiciones desfavorables para hacer frente a la enfermedad. En la gráfica que se presenta, ustedes ven en la vertical las cantidades de personas por cada 100.000 habitantes, de 110 personas por cada 100.000 a 550. Y en la horizontal, las columnas de verde que corresponden a la cantidad de personas que en los diferentes grupos de edad están registradas. Fíjense que a la izquierda hay cantidades pequeñas y conforme los grupos de edad aumentan, la frecuencia de personas hospitalizadas se incrementa. Estas son gráficas de estadísticas publicadas por el CDC,
el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, una de las instituciones más respetadas en el tema de las enfermedades infecciosas. Y muestra con claridad cómo, a medida que la edad aumenta, las hospitalizaciones de personas con COVID en personas aumentan. Claramente, los de 85 y más son los que tienen la mayor frecuencia, la columna de la extrema derecha. Se sabe además, por las estadísticas registradas hasta el momento, que la gran mayoría de personas que llegan a fallecer son aquellas que tienen edades y condiciones de salud crónicas por encima de 65 años. La siguiente, por favor. Otro grupo importante de personas con mayor riesgo son quienes están en condiciones de precariedad por razones sociales y económicas, debido a que estas personas tienen más dificultad para recibir con oportunidad y con claridad la información acerca de cómo debe cuidarse y cómo debe cuidar a sus contactos. Pero además, estas personas tienen restricciones severas para llegar al diagnóstico y al tratamiento. Es cierto que esta enfermedad no respeta ninguna condición y puede llegar a cualquier persona, pero en general las personas con una exposición mayor al riesgo de presentar cuadros graves y morir a consecuencia son aquellas personas que acabamos de mencionar. Siguiente, por favor. ¿Cómo debo actuar si yo he tenido contacto con alguien infectado? Si yo sé que la persona con quien he compartido en una relación muy próxima está infectada o ha sido diagnosticada con COVID, debo guardar cuarentena. Debo separarme de mi vida cotidiana, del contacto con todas las personas, para no diseminar la infección que posiblemente yo también la contraje. Pero debo hacer lo posible para buscar un diagnóstico que me diga si tengo la infección o no. Y esto se consigue con la prueba PCR, es decir, aquella prueba que recoge la muestra con un hisopado nasal o un hisopado bucal. Esta muestra lo que hace es verificar si la persona a quien se la ha tomado tiene o no la presencia del virus. Nos dice con bastante sensibilidad si la persona está infectada o no está infectada. La prueba rápida, que es para verificar si la persona ha desarrollado anticuerpos y que se toma mediante una muestra de sangre, no sirve para avisarnos si la persona está infectada o no en ese momento, porque los anticuerpos que detecta que han formado el organismo como una respuesta al ingreso del virus demoran entre 1 a 3 semanas en aparecer. Por consiguiente, una prueba rápida negativa no descarta que la persona estuviera ya infectada. Entonces, reitero, la prueba para saber si uno está infectado o no es la prueba PCR o prueba molecular con hisopado en la nariz o en la boca. Siguiente, por favor. Sí. ¿Qué puedo hacer si estoy con síntomas y no sé si lo que tengo es gripe o COVID-19?
Estamos en una temporada invernal, donde las enfermedades respiratorias, los resfríos y los cuadros gripales de influenza son frecuentes. Es muy posible que muchas personas estén cursando una gripe o comiencen con la sintomatología propia de la enfermedad y se atemoricen. Es muy lógico. Hay una serie de datos que son comunes tanto a la gripe o influenza como al COVID-19. La fiebre y escalofríos, la tos, la dificultad para respirar, la falta de aire, la mucosidad nasal o nariz tapada, el dolor de garganta. Y en los niños a veces se ve incluso cuadros diarreicos y cuadros con vómitos. Estos son signos y síntomas comunes tanto en la gripe como en el COVID. Siguiente, por favor. ¿Cuál es una de las diferencias entre COVID y gripe? En el COVID-19 hay generalmente cambios o falta de los sentidos del gusto y del olfato, cosa que no sucede en la gripe. Aquí podríamos mencionar también algo del resfrío común. El resfrío común sobre todo se caracteriza por catarro nasal, catarro conjuntival, las conjuntivas de los ojos están inflamadas, la persona está con los ojos llorosos, pero su estado general es bueno. En general mantiene su actividad rutinaria, sigue haciendo sus labores normales, no necesita quedarse en reposo y esta es la característica principal de un resfrío. La siguiente, por favor. El Ministerio de Salud, a través de su comisión científica, ha presentado el día 6 de junio algunos esquemas, algunos protocolos. Uno de ellos es el protocolo para el fortalecimiento de las defensas del organismo, para mejorar la inmunidad de las personas y que su organismo esté en mejores condiciones para enfrentarse al COVID. Mencionan vitamina D, vitamina C, zinc, omega 3 y un producto natural, la equinacea vía oral. Siguiente, por favor. El Ministerio de Salud, en la misma fecha, el 6 de junio, ha difundido el esquema oficial de tratamiento del Ministerio de Salud cuando se trata de casos leves de COVID. Aclaro, es solamente un protocolo para casos leves. Primero, el ibuprofeno. Son comprimidos que tienen un efecto calmante del dolor, analgésico. Son antiinflamatorios y son también medicamentos para bajar la fiebre, antipiréticos. La dosis que marca el protocolo es de 400 miligramos cada 8 horas durante 5 días. Luego recomiendan un antigripal compuesto y que se tome con comprimidos cada 8 horas durante 8 días. Luego aspirina. La aspirina de 100 gramos solamente durante 10 días de manera diaria. Se aconseja también mantener una hidratación normal. Se incluye aquí un antibiótico, la acitromicina, pero con una aclaración importante. Este antibiótico, la acitromicina, debe ser
solamente administrado bajo indicación médica, cuando hay presencia de problemas bacterianos de sobreinfección, cuando ocurre una neumonía por bacterias. La siguiente, por favor. Hay signos de advertencia de emergencia. Estos signos de advertencia se han difundido mucho en centros científicos del mundo entero y son los siguientes. Una persona que está cursando una enfermedad benigna que pudiera confundirse con un cuadro gripal, si presentara dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad de despertar o permanecer despierto y coloración azulada de labios o rostro, debe ser un signo de advertencia de la necesidad de atención de emergencia. Y esto merece comunicarse a un médico por cualquiera de estos signos. Siguiente, por favor. ¿Qué dice la Comisión Científica del Ministerio de Salud respecto a los casos severos? Indica que deben recibir tratamiento según la evolución y características de cada paciente. No recomiendan, esto es importante, ni hidroxicloroquina ni dióxido de cloro. Ivermectina fue aprobada, como ustedes saben, por el Ministerio de Salud para ser empleada únicamente bajo indicación médica y previo consentimiento informado del paciente. Es decir, que debe consultarse a la persona que va a recibir la ivermectina y recibir la anuencia de esta persona para, después de esto, poder administrarle. Estas son las normas aprobadas por el Ministerio de Salud de Bolivia el 6 de junio. Siguiente, por favor. Quiero referirme a un tema clave, la automedicación. La experiencia que ha sido reportada en casi todos los departamentos es la aparición de numerosos casos de intoxicación a consecuencia de automedicación. Los daños en órganos importantes del cuerpo son severos y en algunos casos pueden ser fatales. Hay una cantidad de reportes que desde la sala de situación con el informe epidemiológico nos comentan las personas del Servicio de Epidemiología aquí en Cochabamba. ¿Qué recomendaciones? Consultar al médico aún para medicamentos indicados en casos leves. Siguiente, por favor. Respecto al rociado del cuerpo, son frecuentes los llamados túneles de desinfección. Las recomendaciones son categóricas. Los túneles de desinfección son inefectivos y peligrosos. Una persona que ha pasado por el túnel puede inmediatamente después, si está infectada, transmitir su virus a una persona con la que mantiene un contacto próximo. El rociado no protege absolutamente. En cambio, sí se han reportado y se siguen reportando a diario casos de irritación en la piel y problemas en los ojos a consecuencia de este rociado. Tampoco el rociado de calles es recomendable. Las calles reciben los desinfectantes que en
muy poco tiempo no tienen ningún efecto. Y además, las calles en general no son un sitio peligroso para contener el virus. De manera que son medidas que no están respaldadas por evidencias de su utilidad. Siguiente, por favor. Respecto a nuevos medicamentos. Hay en las últimas semanas la información de 2 nuevos medicamentos. Ambos son antivirales. El Remdesivir en los Estados Unidos, que se administra por vía endovenosa y que ahora están comenzando a administrar también por inhalación, pero es un medicamento restringido, de un costo elevado y que como beneficio da acortamiento en los días de hospitalización. No es el medicamento esperado que va a solucionar el problema. El otro medicamento es el Afibavir, el medicamento de origen japonés. Desde el año 2015, los japoneses han utilizado para combatir la gripe y en Rusia se está utilizando ahora para el COVID-19. Este medicamento reduce la multiplicación del virus y alivia algunos síntomas, pero tampoco es la panacea ni es la solución al problema. Sí, posiblemente sea una cosa que traiga algunos beneficios. Ambos son medicamentos antivirales. Siguiente, por favor. Yo quisiera mencionar otros tratamientos nuevos. Son tratamientos que se están empleando en el país y que, como leí anteriormente, el Ministerio de Salud desaconseja. Tenemos la hidroxicloroquina. En Estados Unidos, la agencia FDA, que es la que autoriza la distribución y venta de medicamentos, ha revocado hace pocos días la autorización que dio para el uso de emergencia de la hidroxicloroquina, debido a que numerosos estudios rigurosamente llevados han mostrado ambigüedad, que su efecto está lejos de ser un efecto claramente beneficioso. Respecto a la ivermectina, no hay tampoco a nivel mundial evidencia mediante estudios confiables, es decir, investigaciones clínicas aleatorizadas, que son las que permiten tomar el conocimiento para recomendar. Estos estudios que comparan un grupo que recibe el medicamento antiparasitario, la ivermectina, con otro grupo similar que no lo reciba, y luego ambos grupos son seguidos y vigilados para verificar si el grupo que recibió tiene una proporción significativamente superior de participantes con mejor evolución de la enfermedad que los del otro grupo, entonces esa puede ser una evidencia. No hay un estudio todavía que demuestre eso. Están otros estudios en curso y es posible que en el futuro hayan buenas noticias. Por el momento no hay. Por esta razón, el Ministerio de Salud mantiene, pese a la autorización, los recaudos de su administración exclusivamente bajo la autorización y control profesional.
En cuanto a las vacunas, la OMS y la Unión Europea están apoyando las investigaciones en muchos países. Hay otros como Estados Unidos, el Reino Unido, China, Rusia, Israel, que tienen investigaciones avanzadas. Rusia ha anunciado que para el mes de octubre posiblemente pueda disponer ya de una vacuna. En este momento no hay ninguna vacuna disponible que tenga las dos características básicas que son imprescindibles. Primero, que se sepa con certeza, en base a estudios muy rigurosos, que no causa daño. Y segundo, que se tenga la seguridad de su eficacia, es decir, de efecto preventivo del COVID a las personas que reciban posiblemente en más de una dosis la vacuna correspondiente. Siguiente, por favor. Aquí está el reporte epidemiológico nacional del 3 de agosto. Son los datos por departamento. Como ustedes ven, en los últimos días, el número de casos reportado ha sido superior a 1,000. Este día fue de 1,693. Entonces, estamos claramente en un momento de ascenso de la curva de casos. Por otro lado, hay diferencias importantes entre los distintos departamentos. Igualmente, en la proporción de muertos sobre el número de casos. Si vemos el número absoluto que reportan los partes diarios del Ministerio de Salud, la mayor cantidad de casos corresponde a Santa Cruz. Luego sigue el Beni, Cochabamba, La Paz, etc. Pero yo quiero comentar dos cosas. Primero, que la relación de casos con respecto a las muertes del país es la siguiente, por favor. De 3,94. Es decir, por cada 100 muertos, por cada 100 enfermos de COVID, 3,9, casi 4 personas fallecen. Esto está muy próximo a lo reportado a nivel mundial, que es 3,80, de 693,000 defunciones en 18 millones de casos. La letalidad, es decir, la proporción de muertos entre esos enfermos, es de casi 4 de cada 100. O sea, a nivel nacional, nuestra estadística de letalidad es comparable a la de nivel mundial. A nivel departamental varía. En Cochabamba tenemos 7%. Está casi el doble de la nacional. Siguiente, por favor. Quiero mostrarles el nivel de riesgo de enfermar COVID por departamento. Una cosa es el número de casos o la distribución porcentual que muestra Santa Cruz primero, Beni después, Cochabamba, La Paz. Pero si vemos el número de casos en relación a la población total del departamento, podemos obtener un riesgo promedio para los habitantes de cada departamento. Y esta escala, que la tenemos en la gráfica, nos muestra que el departamento donde su población tiene el mayor riesgo es Beni, enseguida Pando, luego Santa Cruz, enseguida Tarija, le sigue Oruro, La Paz, Cochabamba está en 7º lugar, porque en relación
al total de habitantes de Cochabamba, casi los 10.000 casos que tenemos dan esta proporción de 556 por cada 100.000. Luego sigue Chuquisaca y finalmente Potosí. Entonces, hay una costumbre de leer los datos solamente viendo la cantidad absoluta, que no refleja realmente el riesgo existente para la población de toda la unidad geográfica del departamento. Por supuesto, estos datos muestran el riesgo promedio en todo el departamento y eso esconde las diferencias que hay a nivel municipal. Siguiente, por favor. Comentarios finales. Tenemos vacunas y medicamentos en perspectivas. En el momento no hay todavía nada concreto. Es indispensable seguir la vigilancia de casos y los contactos, mejorar el acceso y la calidad del cuidado de casos graves. Hay que mantener las medidas de bioseguridad individuales y continuar con el apoyo económico a la población vulnerable. Quiero comentar con algún detalle hechos lamentables y hechos alentadores propios de nuestra pandemia. Dos componentes opuestos han ocurrido en estos tiempos de pandemia. En primer lugar, dos palabras sobre el sistema de salud. El sistema de salud en Bolivia está desarticulado, es insuficiente y deficiente. Sin embargo, la actitud de todos debe ser de apoyo al esfuerzo por enfrentar con racionalidad y solidaridad los retos de la epidemia. Hay que trabajar en la preparación de cuidados priorizados de salud para los bolivianos y compensar el rezago de varias décadas en materia de salud. Creo que la pandemia ha servido para concientizar a políticos y a la ciudadanía en general respecto a la necesidad de tener un sistema de salud mejorado que llegue a todos. Segundo, quiero comentar hechos lamentables y hechos alentadores. Uno de los hechos es de hostilidad y discriminación hacia las personas afectadas por el virus de parte de vecinos que llegan a impedirles el ingreso a sus domicilios o agreden al personal de salud comprometido con el cuidado de pacientes COVID-19. En otros casos, se opusieron injustificadamente a la instalación de centros de atención o incluso al ingreso de cadáveres en cementerios de la zona. Pero sin duda, lo más censurable es el bloqueo criminal de rutas que ha impedido la llegada de insumos médicos indispensables para salvar vidas de personas enfermas. Los protagonistas fueron compatriotas que paradójicamente proclamaban en sus pancartas estar luchando por la vida, mientras condenaban a muerte con su acción a gente inocente que aguarda en los hospitales el oxígeno necesario para seguir con vida, porque sus pulmones enfermos dejaron de cumplir su función. Otros comportamientos solidarios y responsables se han visto en personas de salud que, pese al clima borrascoso y a calles inundadas, avanzan en su bicicleta para llegar a tiempo a cumplir sus tareas cotidianas de salud. Hechos tristes que se conocen a diario son muertes de médicos, amigos, colegas y otros miembros de los equipos de salud, incluyendo el personal de servicio, que con valentía y vocación ofrendan sus vidas en el frente de batalla contra el enemigo viral. Un ejemplo estimulante que reconforta el espíritu es el coraje de mucha gente de las instituciones encargadas de hacer cumplir la cuarentena y apoyar a salud
en labores de vigilancia epidemiológica. Igualmente, la entrega de muchos funcionarios que de manera inevitable estuvieron expuestos al contagio y se infectaron. ¿Qué nos espera de aquí para adelante? En cuanto al comportamiento esperado, a partir de ahora, frente a la pandemia, la indicación es no bajar la guardia, cumplir las normas de bioseguridad, como ya mencionamos antes, a nivel individual, para protección propia y ajena, y seguir la disposición general respecto a cuarentena. La existencia de vacunas accesibles y efectivas que permitan la prevención y la disponibilidad de medicamentos capaces de curar la enfermedad serán indicadores junto a la evolución de la curva epidemiológica de las conductas futuras. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Doctor, estamos muy agradecidos con la presentación que nos ha hecho. Hemos estado con bastante gente conectada en nuestra plataforma y queremos agradecerle por haber aceptado la invitación de la promotora FB en esta semana. Hoy hemos concluido con las conferencias. Tenemos algunas preguntas, doctor. No sé si tenemos tiempo para consultar. Claro que sí. Por favor, tenemos preguntas. Ahí está. Ariel Ledesma nos pregunta: existen varios testimonios de personas que indican que han mejorado con el dióxido de cloro. Siendo así, ¿por qué hay rechazo y prohibición a este producto? Gracias. En el mundo científico existe la responsabilidad de aconsejar y autorizar solamente aquellos productos que han probado su eficacia como resultado de estudios rigurosos que verifican su bondad. El dióxido de cloro no ha pasado por esos estudios. Es una sustancia que tiene el testimonio de mucha gente, pero los testimonios en el mundo científico no son suficientes para que se autorice un producto. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su respuesta. Creo que está clara. Tenemos más consultas en línea. Ahí nos están llegando las preguntas. Boris pregunta: ¿el indicador o nivel de saturación de 94 en un oxímetro se puede interpretar como un síntoma del COVID-19 o una lesión pulmonar? ¿Por qué se considera normal un nivel entre 95 a 100, doctor? Sí, es ya un rango aceptado entre 95 y 100 considerado normal. Por debajo de 95 es preocupante. Entonces, el COVID tiene la característica de bajar la saturación de oxígeno, de manera que cuando está por debajo de 95 es un indicador de una probabilidad de COVID. Pero gracias, doctor. Pueden haber otras causas. Exacto, doctor. Muchas gracias. Tenemos varias consultas, mucha gente conectada en este feriado a nuestro canal, a nuestro live. Gracias, doctor, por su participación. Quique Hurtado nos pregunta: ¿una persona curada se puede volver a contagiar? ¿Los anticuerpos creados le protegen de un nuevo contagio? Este es un virus nuevo y aún no está completamente conocido. Uno de los aspectos que todavía es parcialmente una incógnita es la inmunidad que provoca. Hay a nivel mundial 12% de los pacientes que han pasado el COVID y han recuperado, que han vuelto a presentar la infección. De manera que eso se ha observado y en este momento hay muchos estudios que posiblemente nos van a dar una respuesta más clara en los próximos meses. Gracias, doctor. Creo que está concreta. Tenemos más preguntas. Paola Fabiani nos pregunta:
¿qué opina de la ivermectina? ¿El tomar en una etapa leve con muy pocos síntomas trae consecuencias futuras, doctor? La ivermectina no es un medicamento que haya sido probado por estudios científicos válidos todavía. Puede ser que más adelante, pero en el momento no se recomienda. De manera que esa es la situación. Gracias, doctor. Creo que estamos aclarando las dudas y consultas de la gente que está conectada. Tenemos más preguntas. Susi Delgado nos consulta. Doctor, ¿cuál debería ser nuestra rutina alimentaria para fortalecer el sistema inmunológico? Bueno, ustedes han visto el protocolo que sugiere el Ministerio de Salud con vitamina D, vitamina C, zinc, incluso mencionan la quinacea, pero unas recomendaciones más generales son también importantes. Por ejemplo, mantener una buena hidratación, mantener una dieta balanceada, mantener un estado físico, realizando cierta actividad que permita una buena salud. Entonces, todo aquello que conspire contra la salud, todas las adicciones que sean perjudiciales en épocas normales, ahora son aún más en esta época de pandemia. De manera que esas son recomendaciones generales. Y por supuesto hay muchos medicamentos naturales de la medicina tradicional que son válidos también. Gracias, doctor. Mucha gente conectada y seguimos con la ronda de preguntas. Iris Caero nos pregunta, ¿por qué se confunde una neumonía severa con el COVID-19? Bueno, este virus inicialmente se pensaba que tenía casi exclusividad por los pulmones y en efecto uno de sus sitios principales de agresión es el pulmón, pero se ha visto ahora que tiene un impacto negativo más generalizado, inclusive el sistema vascular, cardiovascular, de manera que las neumonías provocadas por el virus son una característica. Pero además, el virus abre el paso a bacterias y no es frecuente, según los reportes que hay de las estadísticas mundiales, la presencia de neumonías bacterianas. Por esto se incluyen antibióticos que no tienen efecto sobre el virus, pero sí impactan sobre las bacterias que podrían aprovechar la presencia del virus para causar neumonías bacterianas. Gracias, doctor. Gracias por las respuestas y tenemos mucha audiencia. Recalcamos y agradecemos a toda la gente que se ha dado cita a esta cuarta conferencia, al cuarto día hoy, con el doctor Joaquín Salcedo, mitos y realidades del COVID-19. Gabriela nos pregunta, ¿cuando una persona es asintomática, puede tener complicaciones? Bueno, una persona asintomática, por definición, no tiene ninguna molestia. Es una persona que está en buen estado de salud, sigue haciendo su vida normal y el riesgo de eso, como mencioné, es que muchas veces ignora su condición y está diseminando el virus al hablar, al toser, al estornudar, o aunque no tenga tos ni estornudos, al hablar, al respirar en proximidad con otras personas. Entonces, este es la gran paradoja de la enfermedad del COVID-19, que por un lado está bueno que solamente un 20% tenga casos graves y 80% tenga casos leves o directamente ningún síntoma, pero el riesgo de la propagación es como en ningún otro virus. No hay otro virus que tenga ese poder de difusión tan fenomenal como el coronavirus SARS-CoV-2. Gracias, doctor, por esa consulta. Ahí tenemos otra pregunta. Juan Amaya nos consulta.
Doctor, muchas gracias. Una consulta, ¿cuáles son los cuidados para una persona con diabetes con respecto al COVID-19? Las personas con una condición de salud crónica, como por ejemplo las personas que tienen diabetes, deben tomar todas las precauciones de su enfermedad durante el padecimiento del COVID. Por esto es que no hay un tratamiento estandarizado para quienes tienen cuadros severos de COVID, porque según la patología de base que tienen, merecen un tratamiento acorde con esa patología. La dieta, si es un diabético que ya es un insulino dependiente, etcétera, dependerá de su condición. Yo creo que el médico tratante toma en cuenta el caso específico y de acuerdo a eso orienta las medidas terapéuticas más apropiadas. Gracias, doctor. Seguimos con la ronda de consultas. Snyder Solís nos pregunta, después de un positivo por PCR, ¿cuánto tiempo más seguirá saliendo positivo mediante el PCR y sangre? Gracias. Sí. El PCR reconoce la presencia del virus y esto puede ser incluso a los 2 días o 3 días de la infección. El virus, por lo general, permanece un tiempo que varía de 14 a 30 días. Se supone que después de 14 días, la carga viral disminuye notoriamente. Las pruebas rápidas detectan la presencia de anticuerpos. El primer anticuerpo que aparece a los 7 días y a veces un poco más tarde es el anticuerpo IgM, que a los 15 días o 21 días desaparece y entonces surge otro anticuerpo que es el IgG. Este IgG por lo general dura meses o aún años. Ahora, lo que no se sabe con precisión todavía está en pleno estudio y son cosas que por el hecho de tratarse de un nuevo virus están en pleno estudio, es si la presencia de estos anticuerpos garantiza efectivamente una protección contra nuevas infecciones. Hemos mencionado que hay casos de reinfección, un 12% según las estadísticas, y esto posiblemente vamos a conocer mejor a medida que se publican, se difunden estudios que están en curso en los diferentes países del mundo. Gracias, doctor. Seguimos con la ronda de preguntas. Verónica Valderrama, ¿es bueno hacerse poner la vacuna para el resfrío? No existe vacuna para el resfrío. Lo que existe es vacuna para la influenza, para la gripe. Y esa vacuna, aunque algunos han opinado que podría ser un riesgo si luego la persona adquiere COVID, en general, revisando la literatura científica, hay una mayoría de opiniones autorizadas que sí recomiendan el empleo de la vacuna para la gripe, para la influenza. Gracias, doctor. Hemos estado con mucha gente está conectada y tenemos varias preguntas queriendo aclarar este tema, esta enfermedad. Betsy Ramos nos pregunta, ¿los niños entre 7 y 9 años que sufren asma y rinitis esporádicas tienen mayor riesgo? Por la edad, los niños hemos visto que frecuentemente no presentan cuadros severos, por lo menos en la proporción de personas de mayor edad. Pero si tienen una condición como las indicadas aquí, ese puede ser un factor que incremente su riesgo. Gracias, doctor. Ana Isabel Flores nos pregunta, si una persona ya pasó por el COVID-19,
pero aún persiste tos seca y flemas en los pulmones, ¿qué tratamiento puede seguir? Tiene que someterse a chequeos médicos para ver qué es lo que conviene hacer como tratamiento. Podría persistir una bronquitis, en fin, eso en cada caso tendrá que ver el médico tratante, hacer un examen físico, tal vez un estudio imagenológico y dar el tratamiento de acuerdo a la situación de cada caso. Gracias, doctor. Otra consulta, otra pregunta. David Crespo. Doctor, ¿puede darse la enfermedad con dolor de espalda alta como único síntoma? En la información que he compartido con ustedes no se menciona el dolor de espalda en el dorso alto, de manera que solamente ese signo no pareciera ser una característica del COVID. Gracias, doctor. María nos pregunta, ¿la radiografía pulmonar se puede considerar como una prueba del COVID-19 y es confiable, doctor? En este momento y en nuestro medio se está acudiendo a la imagenología, pero sobre todo a la tomografía para sospechar un cuadro de COVID, aparte de las pruebas diagnósticas, PCR y pruebas rápidas. La radiografía simplemente puede dar una orientación, pero es sobre todo la tomografía la que se considera como un recurso diagnóstico de mayor utilización. Gracias, doctor. Sigue en la ronda de preguntas. Michael Solís, ¿los que tienen amígdalas son fáciles de contraer la enfermedad? No hay ningún estudio, ninguna indicación, por lo menos no he encontrado yo, quizá haya, respecto a que la ausencia de amígdalas favorezca la infección y la enfermedad. Claro, son órganos linfoides que combaten las infecciones, las amígdalas, pero no he leído nada al respecto. Gracias, doctor. Hay muchas consultas, nos sigue llegando rondas de preguntas y hay mucha gente conectada y de nuevo queremos agradecer al doctor Joaquín por su tiempo y por esta presentación que seguro va a aclarar la duda de muchas personas. Berito Pacheco nos pregunta, ¿el plasma ayuda a la recuperación del COVID? Sí, las personas que han recuperado de COVID y tienen anticuerpos, cuya existencia se prueba con un diagnóstico rápido, pueden teóricamente transmitir de manera pasiva a través de su plasma a la persona enferma sus defensas. Es decir, le pasan las defensas que han formado para que le ayuden a la persona enferma a enfrentar la enfermedad. En principio, este es un método muy conocido de hace muchos años, se ha usado en muchas enfermedades y lamentablemente no siempre tiene un efecto de gran impacto. Sí, se admite que puede ser una cosa recomendable y ayuda, pero de ninguna manera es el procedimiento que va a solucionar el problema. Gracias, doctor. Luis Fernando nos pregunta, ¿recomienda realizar pruebas rápidas a todo el personal de una empresa? Depende de lo que se quiera. ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo es encontrar gente que puede ser potencialmente persona donadora de un plasma hiperinmune, sí. Aquellos que tengan una IgG, quiere decir que hicieron una infección, que a lo mejor ni fueron conscientes de esa infección y que han formado defensas y por consiguiente pueden dar su plasma para ayudar a otras personas. Si eso es lo que se busca, excelente. Pero supongamos que una persona tiene una prueba rápida negativa
esa persona puede tener una falsa seguridad de no estar infectada y a lo mejor en 10 días presenta los síntomas porque en el momento en que le hicieron la prueba no tenía aún anticuerpos, pero ya estaba infectada. Entonces, mucho depende de qué propósito tenga ese tamizaje. Gracias, doctor. Seguimos con las consultas. Wendy Daphne nos pregunta. Mi pregunta es si el apoyo psicológico juega un papel importante para la recuperación de un paciente con COVID-19. Muchas gracias, nos dice. Esta enfermedad, como muchas otras, tiene un componente, como todas, tiene un componente emocional importante. El hecho de estar el enfermo separado de su familia, de no ver siquiera la cara de los médicos que tratan. Un paciente que salía recuperado decía, he querido agradecer a los médicos que me han tratado tan bien, pero si los veo no los reconozco porque estaban tan protegidos, tan cubiertos, que era imposible identificarlos. Entonces, hay un aspecto emocional muy importante en esta enfermedad y, por supuesto, el tratamiento psicológico es de gran ayuda, más en algunos casos que en otros, ¿no? Así es, doctor. Muchas gracias. Ronald Morales nos pregunta, ¿los que tienen la presión controlada con medicamento tienen también más riesgo? En general, las condiciones crónicas de salud, llámese hipertensión, diabetes, problemas renales, etcétera, si están bajo tratamiento y bien, con buen control, los chances de que tengan complicaciones severas son menores, ¿no? Un paciente bien controlado tiene un riesgo mucho menor. Hay enfermedades como la diabetes que si se maneja bien es compatible con una vida casi completamente normal. En cambio, si se la descuida, si no se sigue la dieta, el ejercicio, la medicación, etcétera, los controles periódicos, puede ser desastrosa, con complicaciones en muchos lugares del organismo, vista, sistema vascular, riñones, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho del control adecuado es vital, es muy importante, no solamente para hacer frente al COVID, sino de todos modos. Gracias, doctor. Estamos realmente agradecidos con esta conferencia, realmente una conferencia que ha copado las expectativas de mucha gente que ha estado presente. Agradecer a toda la gente que ha estado, una excepcional audiencia el día de hoy en feriado que hemos tenido a través de nuestra plataforma digital de la promotora FB, Mitos y Realidades del COVID-19. En nuestra semana aniversario, 53 años junto a ti, la promotora FB. Doctor Joaquín, muchas gracias. Le agradecemos por su participación, le agradecemos por su tiempo. Algunas palabras para la promotora FB y de nuevo reiteramos, estamos totalmente contentos con esta conferencia que ha colmado las expectativas de mucha gente y sobre todo las dudas que tenían en este momento, en esta pandemia que estamos pasando, ¿no? Yo estoy con la esperanza de haber dado una información útil para mucha gente y me complazco en haber podido expresar todo lo que he dicho en un día tan importante como es el 6 de agosto, en un aniversario de la promotora. Y va mis felicitaciones para ustedes que han promovido esta serie de charlas. Muchas gracias. Gracias, doctor Joaquín. Muy agradecidos por su participación. Estamos contentos hoy de haber compartido esta cuarta jornada de conferencias gratuitas a través de nuestro Facebook Live acá con la promotora FB. Hoy tenemos una sorpresa especial para la gente que nos está viendo y sobre todo para los clientes de la promotora FB. Seguimos en la semana aniversario de la promotora en los 53 años y hoy queremos presentarles un producto especial que ya ha sido lanzado el anterior miércoles en los canales locales
acá en la ciudad de Cochabamba, y hoy lo hacemos a nivel nacional a través de nuestro Facebook Live. Es nuestro DPF aniversario. Por favor, controles, nos vamos con ese spot. Te deseamos a ti. En La Promotora celebramos nuestros 53 años con un DPF aniversario 5.3% a 530 días. DPF aniversario. 53 años junto a ti. La Promotora. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de aniversario y queremos hacerlo con un producto especial. 5.3% a 530 días plazo es el DPF aniversario que ya está vigente solo el mes de agosto, solo por el mes aniversario. Con un monto mínimo de 4.000 bolivianos, tú podrás aperturar este DPF aniversario y podrás acceder a este beneficio, el 5.3% a 530 días. Gracias a toda la gente, hemos estado contentos. Queremos de nuevo agradecer a toda la audiencia que se ha dado cita el día de hoy. Más de 260 personas que han estado siguiendo esta conferencia gratuita el día de hoy con el doctor Joaquín Salcedo. Y queremos agradecer también a la gente que ha estado haciendo sus preguntas, sus consultas y participando. El día de mañana tenemos algo totalmente distinto, algo diferente, y mañana a las 20 horas, a las 8 p.m., estaremos con un show imperdible. Zona de Humor Online estará presente mañana a través del Facebook Live. Viernes para distendernos, para despejarnos y para festejar y para seguir celebrando. Hoy celebramos los 195 años de nuestra patria y mañana estaremos con el Zona de Humor para seguir con esta semana aniversario de festejos. 53 años junto a ti, La Promotora FB. Los dejamos con la presentación de mañana y esperamos a las 20:00 contar con su presencia a través de este medio, nuestro canal de Facebook Live. Gracias y hasta mañana. Te deseamos a ti. En La Promotora celebramos nuestros 53 años con un DPF aniversario 5.3% a 530 días. DPF aniversario. 53 años junto a ti. La Promotora. Esta entidad es supervisada por ASFI.